Mucho gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto. Bueno, chicos, estaba esperando que ingresara la mayoría para poder empezar. Hoy vamos a empezar nuestro último bloque, ¿verdad? Que es el bloque número 5, que es la estructuración de la sociedad colonial, ¿verdad? Ya como después, porque el proceso de la colonización empieza desde la conquista hasta la independencia de nuestro país, ¿verdad? Pero ya va a ser el grupo encargado de exponer quien nos diga en qué consistió ese proceso de colonización, por qué se hizo ese proceso de colonización, cuáles fueron las instituciones económicas que se desarrollaron en América a través de la colonización, ¿verdad? Eh, y ya el otro sábado, primero Dios, si Dios no lo permite, terminamos el bloque número 5, ¿verdad? Para que el siguiente podamos hablar un poquito sobre la zona, ¿verdad? Cuestión de cómo vamos en la zona, cómo está estructurada. Y el siguiente, ¿verdad? Vamos a ver una película eh, de referente a nuestro curso. No vamos a ver una película así extensa porque hay, pero son muy largas. Entonces vamos a ver un resumen de la película que me imagino yo que algunos de ustedes ya la vieron, Apocalipto. Entonces vamos a ver un resumen y luego vamos a comentar, ¿verdad? En base a lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Si tiene relación ese proceso. Entonces con eso vamos a ir finalizando nuestro semestre. Así que ese día más o menos dentro de 15 o lo puedo cambiar. Todavía estoy ahí porque dependiendo, recuérdense que yo tengo que recibir. ¿Con quién están recibiendo ustedes investigación, extensión y portafolio? ¿Con quién lo están trabajando? El licenciado Chocón. Entonces, según fechas, ¿ustedes ya le entregaron todo ese proceso de investigación y extensión? ¿Ya lo terminaron? Si no estoy mal, el de investigación es con la licenciada de metodología, el de extensión es con el licenciado Chocón y el de portafolio todavía no nos han dicho mayor cosa. Todavía no saber con quién lo van a hacer entonces. Bueno, entonces, pero ustedes saben cuál es la dinámica de eso, ¿verdad? Que esos son 20, 30, 35 puntos prácticamente, ¿verdad? 20 de investigación, 10 de extensión y 5 de portafolio, 35 puntos. Que esos 35 puntos, hay un licenciado, en este caso, encargado de evaluar y de calificar todo eso, pero yo lo tengo que tener ya dentro de mi zona, o sea que tengo que esperar esas notas para colocárselas en mi curso, ¿verdad? Entonces, si yo les doy esa nota, o al menos ustedes ahí en plataforma ya ven cómo vamos con la zona, pero yo les voy a explicar cómo está el cuadro para que ustedes lo puedan comprender y si tienen alguna duda me digan. Entonces, vamos a dejar un sábado para hablar de eso directamente, ¿verdad? Y si les falta algún trabajo todavía o algo, entonces de una vez vamos arreglando problemitas. Y si todavía no tengo yo esas notas, ustedes no se me pierden, ¿verdad? Esperando que me lleguen a mí esas notas para adjudicarlas y que ustedes ya tengan su zona completa. Pero en estos días, por favor, no se vayan a desconectar en cuanto a información de sus compañeros enlaces, porque si bien, ¿verdad? Desde el día de ayer hasta el día de hoy, ustedes están en ese proceso de asignaciones, ¿verdad? Vaya, entonces, si tienen algún problema para asignarse, se comunican lo más pronto posible con el coordinador, con el licenciado Walfred, ¿verdad? Entonces, no se me vayan a perder, porque les digo que no se vayan a perder, no vayan a estar así, ¿qué les dije yo? Por ejemplo, ¿verdad? Hablo de mí. Yo no soy mucho con las redes, con el internet, ¿verdad? Yo salgo y
dejo mi teléfono, me voy a mi otro trabajo y allá no me da tiempo de ver mi teléfono, ¿verdad? Entonces ni lo saco. Y siempre tengo nada más redes cuando estoy en mi casa ya trabajando, ¿verdad? Entonces me descuido en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes no se vayan a descuidar porque luego viene lo de las actas. Ya tengo que revisar las actas y eso es un proceso bien pesado porque me lo piden para allá, ¿verdad? Entonces tengo que revisar el listado que yo saque. ¿De dónde voy a sacar el listado? De plataforma, porque ahí es donde llevo el registro, ¿verdad? Saco el listado de plataforma y tengo que revisar ese listado con el acta. Y si alguien falta, ver por qué falta, cuál es el motivo y si está en el curso, que haga las gestiones necesarias para que aparezca en el acta. Entonces, por favor, no se vayan a perder, ¿verdad? Porque vamos a necesitar esa información. Entonces, si la preacta no aparece en estos 2 sábados que nos quedan, puedo cambiar la estructura, ¿verdad? El otro sábado terminamos el bloque de historia, el siguiente sábado miraríamos la película y el otro sábado antes de la evaluación nos reuniríamos para ver todos esos problemitas de trabajos de zona. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bueno, entonces chicos, hoy vamos otra cosita. Me imagino que ya otros compañeros o otros licenciados se los han dicho que el 28, 29 y 30 son los Juegos Universitarios, ¿verdad? Y que ustedes están cordialmente invitados, ¿verdad? Para poder ir a Cobán a apoyar los Juegos, ¿verdad? Esa ya es decisión de ustedes. Si alguien va, ¿verdad? Hace un listadito para que nosotros sepamos o tengamos la información, ¿verdad? De que ustedes están allá y se toman una foto ahí en Cobán, ¿verdad? Como parte de la evidencia también. Y si hay algún trabajo para la otra semana, pues ustedes no se preocupen porque entonces veríamos cómo la entregan al siguiente sábado, porque los que no vayamos sí tenemos que trabajar normal el otro sábado, ¿verdad? Entonces, pero para los que no se preocupen, ahí vemos cómo se organiza en cuestión de trabajos. Otra de las situaciones, ¿verdad? Que les informamos para que ustedes puedan participar y ya puedan hacerse a la idea, es de que ya con estas elecciones presidenciales que se acercan, pues también la universidad participa activamente en el proceso, ¿verdad? Porque muchos de los estudiantes participan como observadores del proceso electoral. Entonces, si ustedes tienen inquietud de querer participar como observadores, ¿verdad? Para ir haciendo ya como que un listado de quienes quieren participar en este proceso, lo pueden hacer en sus lugares, en sus comunidades, ¿verdad? No es necesario que vayan a otro lugar, sino que en su misma comunidad, localidad, pueden participar. Para esto, me imagino que más va a haber una reunión donde ustedes los van a orientar y capacitar de cuáles son sus funciones en este proceso como observadores del proceso electoral, ¿verdad? Entonces ya les dejo desde acá la inquietud por si les interesa, ¿verdad? Que ya vayan haciendo un listadito por ahí para que ya cuando se presente la oportunidad, pues ya saben ustedes y ya están ustedes bien organizados. Entonces, vamos a trabajar hoy con el grupo número 7 y 8, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno. 7 y 8. Aquí llevo control. Aquí, entonces, grupo 7. Entonces, empezamos. El grupo 7 va a empezar, como les decía yo, con este quinto bloque, con la colonización, en qué consistió la colonización, por qué se dio la colonización, cuáles eran los propósitos de la corona de la colonización en América, cuáles fueron las instituciones que se desarrollaron en América a través de la colonización, ¿verdad? Cómo se dio ese proceso de la vestimenta en nuestro país a través de la colonización. Así es que grupo 7, ustedes los dejo en el uso de la palabra.
Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Carmen Cortés, integrante del grupo número 7, y nosotros vamos a empezar con nuestra exposición sobre la conquista y colonización desde el punto de vista cultural. A continuación, pues mi compañera da su aporte. Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales, colectivos, son la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. Los numerosos pueblos indígenas aún mantienen un idioma distinto del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en que residen. Sin embargo, muchos también han perdido sus lenguas nativas o están al borde de la extinción debido al desalojo de sus tierras o a la reubicación en otros territorios. De los pueblos que se fundaron, muchos prosperaron y se conservan en la actualidad. En cambio, algunos otros desaparecían a lo largo del periodo colonial por causas diversas, entre los que pueden mencionarse pestes, desastres naturales y escasez de medios de subsistencia en los parajes donde existieron alguna vez. A continuación, mi compañera. Gracias. El traje, dice que el traje hoy en día es una vistosa y colorida prenda de Guatemala y otras regiones. Su origen fue posterior a la conquista, porque ya que pues antes en el periodo prehispánico fue mucho más vistosa, ya que consistía en un taparrao o a veces una tilma de una especie como de capa, como la que podemos observar en la imagen, ¿verdad? Poco a poco pues fue evolucionando la vestimenta, ¿verdad? Cosa que los españoles pues vinieron a cambiar, por así decirlo. Entonces, como lo vemos en la imagen, todo fue evolucionando. Y a continuación la compañera. Bueno, buenas tardes, licenciada y compañeros. El tema de la religión, pues todos sabemos en qué es lo que creían los indígenas, ¿verdad? Sabíamos que tenían dioses, dioses del agua, dioses del maíz, bueno, me imagino que una infinidad, ya que hacían una especie de ritos para llamar a la prosperidad y así pues, así era su forma de vida, ¿verdad? Para los españoles, que esa fue una de sus misiones, ¿verdad? Venir a evangelizar a su manera, pues sí fue muy drástico para los indígenas, no tanto como para los españoles. Para los españoles relativamente fue simple, ¿verdad? Porque no tenían en realidad imágenes que destruir, que quitar, sino que más que todo los indígenas mismos se hacían dioses, ¿verdad? No tenían una representación en sí. Entonces, por lo tanto, pues en las crónicas de Bernal Díaz relató cómo Cortés hizo él que limpiaran las paredes de los templos donde los indígenas adoraban sus creencias. Y pues ahí mismo él mandó a hacer una imagen de la Virgen María para empezar a hacer para empezar a oficializar misas, ¿verdad? Y desde ahí entonces las misas en donde pues los españoles enseñaron a los indígenas a esta religión, ¿verdad? De esa manera lo evangelizaron, ¿verdad? Ya que pues fue drástico para ellos también ver la clase de ritos que hacían, ¿verdad? Porque hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Y viendo sangre
seca de seres vivos, de humanos, en las paredes. Yo creo que para ellos debió ser muy duro esto, ¿verdad? Y pues en su cultura pensaron en que iban a hacer un bien, ¿verdad? Cambiando a su manera las creencias de los indígenas, ¿verdad? Los dejo con mi compañera Ingrid. Me toca a mí, Bárbara. Buenas tardes, licenciada. Creo que tengo problemas con mi cámara porque no, como que la parte de abajo no se ve, pero la pongo por respeto. Eh, Buenas tardes, compañeros. También yo les voy a hablar un poco sobre las creencias en la colonización. Se puede decir que el sistema de las creencias de los indígenas fue quizás el menos afectado por la conquista cultural, ya que esto ha sido rescatado a lo largo de los periodos del tiempo, restaurando las creencias en el alma y corazón y transmitiéndolas de generación en generación con sus hijos y nietos. Gracias a esto se puede decir que nos caracterizamos y distinguimos entre otras culturas, ya que los guatemaltecos hoy compartimos algunas de las antiguas creencias prehispánicas de nuestros antepasados. Más sin embargo, durante esta época, la Iglesia impuso decididamente la catequización de los indios, la educación en todos los niveles, incluyendo el universitario, el desarrollo de las artes en general, la alta cultura, y esto no había entonces la libertad. Perdón, esto bloqueaba lamentablemente la libertad de cultos y la religión católica era en este momento lo único que se podía predicar e imponer, ¿verdad? También como otras creencias se hacían ver que la mujer tenía un efecto debilitante, ante todo con los temas de masculinidad. Las mujeres tenían siempre que ir al lado de su pareja o atrás de ellos, ¿verdad? Siempre para ser minimizadas y no ser expuestas. La mujer indígena también no tocaba los instrumentos de labranza de su marido. Ella tenía específicamente sus propios instrumentos, ¿verdad? De menor rango, para así ella dedicarse a sus tareas menores, ¿verdad? Porque se hacía ver siempre que el más fuerte era el hombre. También las mujeres no podían subir árboles, en algunos casos ya cuando ellas llegaban en lo que era su adolescencia, debido de que se tenía como creencias de que ellas como que lastimaban, ¿verdad? El fruto, o sea, hacían como que resentían el vegetal y esto era como de suma importancia el balance de los frutos, ya que supuestamente si se ocasionaba esto, habían trastornos de alimentación en el cuerpo, ¿verdad? Le doy el espacio a mi compañera Joanny López para que se pueda extender. Buen día, licenciada y compañeros presentes. Me presento, mi nombre es Joanny López Castro y les vengo a hablar sobre las lenguas de la cultura indígena. Las lenguas que ellos utilizaban dentro de la conquista y la colonización no sufrió ningún cambio. Prácticamente las lenguas siguen siendo las mismas, sin ninguna modificación alguna. Lo único que se pudo ver que tuvo un cambio fue el léxico. Es decir, que fue el cambio de voces, ya que las personas que hablaban estas lenguas cambiaron su voz. Esto fue en las mismas regiones. Hasta hoy en día siguen vivas las lenguas en Guatemala, que fueron derivadas por los mayas antiguos. Unas de las lenguas son el poptí, el cachiquel, el mopam, el pocomam, el zacapulteco y el zipacapense. Las lenguas indígenas de América son aquellas lenguas que fueron originarias y desarrolladas en el continente americano, incluyendo las islas de Solaco continental, desde su primer poblamiento humano hasta antes de la llegada de los colonizadores europeos. Como nos podemos dar cuenta, cada cultura tiene su punto de vista, ya que en algunos, como en la religión, la lengua, el traje y en las creencias, se tuvieron algunos cambios. Y en esta parte de las lenguas no se tuvo ningún cambio alguno y hasta el día de hoy siguen vivas esas lenguas y las siguen hablando mucha gente en Guatemala. Las dejo con mi compañera.
Buenas tardes, licenciada y compañeros. A continuación hablaré sobre el tema etapas en la evolución del indígena guatemalteco. Varios antropólogos estudiaron la secuencia de su cultura. Se tomó la propuesta del guatemalteco Oliver Lafarge. Primero, 1524 a 1600, periodo de destrucción de la organización indígena. Segundo, 1600 a 1720, periodo en el cual los indígenas absorbieron la mayor parte de los elementos que los españoles trajeron a la América. Tercero, 1720 a 1800, periodo de relajamiento de los indígenas. Cuarto, 1800 a 1880, emancipación política del reino. El indígena adquiere la condición de ciudadano. Quinto, 1880 a 1944, periodo de la incorporación masiva del indígena al cultivo. Sexto, 1944 en adelante, el indígena es llevado hacia un proceso cada vez mayor de integración nacional. A continuación, mi compañera continuará. Capítulo 16, instituciones económicas en América. La oportunidad para la compañera Juliana. Buen día, yo les hablaré sobre el repartimiento. Y esta es una de las funciones de un capitán de conquista que consistía en la potestad que tenía este de repartir tierras a los soldados de su hueste. Tal poder le fue concedido por el monarca en el documento que legalizaba la expedición de conquista y colonización llamada capitulación. Del mismo modo, es conveniente recordar que las tierras descubiertas o conquistadas se tomaban a nombre del rey. Las tierras que en el sistema feudal europeo eran básicas, en América tuvieron un valor secundario, porque en aquel continente de las tierras eran escasas y poco fértiles. En cambio, en América la situación fue diferente porque la tierra resultaba extensa y muy fértil, pero en cambio no había suficiente cantidad de mano de obra debido a la marca reducción de la población por causa de la guerra de conquista. En conclusión, podemos decir que los repartimientos de tierras carecían de sentido si no iban emparejados con la provisión de hombres para hacer la reproducción. Les dejo con mi siguiente compañero. Encomienda. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español encomendero en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, los evangelizaban y percibían los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. En la práctica degeneró en una serie de abusos que los encomendaron cometían en contra de sus encomendados, descuidando sus obligaciones para los indígenas y poniendo cargas excesivas en los tributos que debían pagar los varones o jefes de la familia. A continuación, mi compañera. Los mandamientos, dice. Las denuncias de los indígenas eran continuas y esto llevó a que en la corte de Fray de las Casas y otros religiosos manifestaran lo mal que les resultaba prestar servicios personales, le decían ellos, pero, o sea, era trabajar básicamente para ellos. Y esto llevó a los españoles a crear un conjunto de leyes que obligaban a los indígenas a trabajar a cambio de ciertos pagos. Pero los pagos era como mano de obra. Los pagos era
sembrar y levantar sus cosechas. Era el único pago que ellos tenían al prestar servicio a finqueros y a ensenados españoles. A continuación, mi siguiente compañera. Y era la Real Hacienda de la época colonial. Era una institución que se encargaba de administrar el cobro de impuestos y de vigilar los intereses financieros de la monarquía hispánica. Esta se organizaba por los fondos de la Real Hacienda y se clasificaban en diversos ramos: impuestos sobre los actos, tráfico y operaciones comerciales, productos de minero, productos agrícolas, concesiones de empleos y beneficios y algunos otros. Se puede decir también que de los primeros impuestos contemplados por los funcionarios de la Real Hacienda fueron el quinto real, el diezmo, el almojarifazgo, el alcabala y el tributo. En la supervisión de estas recaudaciones de la Hacienda era el rey que imponía con sus propias políticas, ¿verdad? Para los territorios americanos, ellos elaboraban leyes, también elaboraban los funcionarios que hacían supervisiones a la recaudación de estas y actuaban como tribunal y recopilaban también todos los registros e informes geográficos, ¿verdad? Para hacer estudios de estos y de esta misma manera, pues, poder obtener como planes y de territorios y ver dónde se encontraban la mayoría de riqueza, ¿verdad? Las tierras que se descubrían en las Indias se tomaban bajo el pendón de las Castillas y de este modo pasaban a ser las regalías entre ellos, ¿verdad? La corona estaba siempre necesitaba, perdón, de dinero, y esa fue una de las situaciones que ellos pues siempre les surgía como abastecerse de más y de más, ¿verdad? Mientras más investigaban o más se ponían a revisar todos los sitios geográficos que ellos descubrían, iban descubriendo bellezas de nuestro país y asimismo las riquezas, ¿verdad? Em, También en Guatemala, pues se implementó en Guatemala y en todas las colonias americanas un sistema impositivo que era el papel sellado. Este se empezó a cobrar en América y Filipinas durante los siglos XVII. Lo hubo de 4 denominaciones diferentes de sellos, ¿verdad? El sello número 1 se utilizó para aceptar los despachos de gracias y mercedes que hacía el presidente de Guatemala, la audiencia u otros altos funcionarios coloniales lo recibieron. El sello del segundo se empleó para las escrituras públicas, testamentos y contratos, así para llevar el protocolo de los escribanos públicos. El papel de sello tercero se usó para las solicitudes que se hacían ante las autoridades y el sello cuarto también se implementó para los asuntos de pobres e indígenas como de forma de aliviarse el gasto de asuntos judiciales. Todo esto pues tenía, como de cierta manera sabemos, un fin, ¿verdad? Que era engrandecer, enriquecer y la corona y adueñarse, ¿verdad? De todas nuestras áreas de riquezas y así poderlas tener ellos a su mano. Gracias, le doy el espacio a mi compañera Carmen. Bueno, agradecemos la atención y pues queda el espacio para críticas constructivas y preguntas. Chicos, no sé si me escuchan. Pero, nada.
poco, licenciada. Te oigo en fondo. Hola, dice la licenciada Emma que por favor esperemos un momentito para ver si mejora un poquito la situación y poder continuar con la clase. Gracias, compañera. A la orden. Aprovecho el espacio para recordarles que por favor me avisen quién va a ir a Cobán y quién quiere participar como observador de las elecciones. Gracias. Alba, una consulta. ¿Tú Sí, sabes ¿qué si manda? disculpa, ¿tú sabes si lo del portafolio es individual o en grupo? Fíjate, Carlos, de que le estoy preguntando. De hecho, le escribí hace un buen rato al licenciado Chocón para ver si él me puede solventar la duda, porque creo que todos estamos igual. Entonces, estoy a la espera de que él me pueda dar información, porque según entiendo, depende de la dinámica de la persona a cargo. Pueda que se haga individual o pueda que se haga en grupo, pero realmente no, les mentiría si yo les dijera se hace en grupo o no, ¿verdad? Porque no tengo el conocimiento. Entonces estoy a la espera de la información. Muy bien, muchas gracias. De nada, si yo me pasan información, con mucho gusto se las traslado en el grupo y se la paso a Alejandra para que se las pueda trasladar también a los compañeros de ciencias naturales. Mirna, Canel, tenés encendido tu micrófono otra vez. También Luis Bolche.
Compañeros, perdonen, sigo aprovechando el espacio, ya que lo están a todos aquí. Una compañerita pregunta que cuál es el rol específicamente de un observador en esto de las elecciones. Lo que nos comentaban hoy en la mañana es que nosotros como representantes, iríamos como representantes de la universidad a realizar observaciones de cómo se desarrolla el proceso electoral en los centros de votación. Esto quiere decir, obviamente vamos a ir identificados como estudiantes de la universidad, ¿verdad? En su momento nos van a dar la información de si nos van a dar una gorra, una playera, un algo y obviamente un carnet o un gafete que nos identifique, ¿verdad? Eh, Nuestra función básicamente ahí como observadores es literal ver cómo se está desarrollando, cómo está la afluencia de personas, si todo es transparente, si ven alguna anomalía. No estoy 100% enterada y empapada de la información, pero esta fue como una explicación que nos dieron así a grandes rasgos, que nosotros vamos, en base a lo que vayamos observando en los centros de votación, como decía la licenciada Sonia, sí, Sonia, que obviamente nos van a ubicar en el perímetro de donde nosotros vivimos, ¿verdad? Por aquello de que el traslado y que obviamente tenemos que estar de preferencia todo el día, que es el proceso de las elecciones en los centros. Podemos también no estar solo en un centro, sino movilizarnos de varios centros que estén como en el sector, ¿verdad? Y todo aquello que nosotros veamos, vamos a trasladarlo a nuestros encargados. Esta información se va a ampliar por medio de capacitaciones y reuniones que van a estar haciendo posteriormente. Y nosotros trasladamos la información para que en el centro de cómputo de toda esta información se redacte un informe y una visión más amplia de todo lo que está sucediendo en los diferentes centros de votación. Esto obviamente va, como les comentaba, va a nuestro currículum y nos indican los coordinadores que pues es de suma importancia que como estudiantes universitarios apoyemos o participemos en estas elecciones y de esta forma. Pues como ustedes comprenderán, la Universidad de San Carlos es un ente muy importante dentro de todo, de toda esta organización, ¿verdad? Nosotros somos como que la voz del pueblo, ¿verdad? Entonces, esto era lo que nos informaban. Yo también a los compañeros de Derechos Humanos ya les compartí la información de lo de los observadores y el link donde se pueden inscribir. Por favor, si alguien se inscribe, de nuevo les recalco, comuníquenmelo para poderlos agregar a mi listado. Esto con los de compañeros de Derechos Humanos. Imagino que los de Ciencias Naturales también le tienen que pasar su información a Alejandra para que ella vaya tomando nota de quiénes son los que van a participar. Entonces, espero haber solventado la duda y si alguien necesita que se le amplíe o se pueda preguntar algo en nombre de ustedes, con mucho gusto estamos a las órdenes. Bueno, ya que pones en esa disposición, yo sugiero, ¿verdad? Como todos los licenciados, ¿verdad? Ya tienen su forma de trabajar establecida. Qué trabajos, qué ejercicios, qué tareas, ¿verdad? Todo ya establecido. Pienso yo de que ellos nos deberían de dar un incentivo, ¿verdad? Al asistir nosotros a esta actividad de COBAN, ¿verdad? Ofrecer puntos extra. O sea, ¿a qué me refiero con puntos extra? O sea, ellos ya tienen establecido su forma de trabajo y sus puntajes, ¿verdad? Pero puntos adicionales para los que vayan, ¿verdad? Pienso yo que sería bueno negociar, ¿verdad? Si se puede decir así, con el licenciado. Sí, Carlos, justo en relación a tu comentario, también un compañerita enlace de otra carrera hizo la pregunta
Y el licenciado Chocón, de hecho, lo comentaba y decía que me iba a reír, y sí, de hecho nos reímos. Creo que Alejandra ya estaba en la reunión cuando lo preguntaron. Y el coordinador académico y el coordinador del plan sábado, ambos coinciden en que no. Definitivamente es un no rotundo dar puntos por participar o no. ¿Por qué? Porque qué bien por los que puedan ir y por los que puedan ir a disfrutar las actividades y qué bonito, ¿verdad? Ustedes, pero por otra parte, habemos quienes trabajamos también fines de semana o las condiciones económicas no son las adecuadas para poder planificar un viaje tan lejos, ¿verdad? Recuérdense que todo implica un gasto y cada quien corre con sus gastos al momento de ir allá, ¿verdad? Entonces no sería justo que den puntos para los que sí puedan ir y que los que nos vayamos a quedar no tengamos nada. Entonces, que es una actividad extracurricular, decían ellos, y que no tienen por qué ofrecerle puntos a nadie por participar en ello. Entonces, si tú piensas negociarlo o comentarlo, pues estás en todo tu derecho de hacerlo, pero yo te traslado que de antemano ellos dijeron que definitivamente no van a dar puntos ni van a permitir que nadie dé puntos por participar en esas actividades. A excepción, no puntos, sino como los que vayan a participar de observadores, obviamente van a tener un reconocimiento, van a tener un documento que ampare que participamos y que sea un documento legal, ¿verdad? Que sí va a figurar dentro de, por ejemplo, nuestro portafolios, nuestro currículum académico y nuestro currículum laboral, lo que sé yo. Ese documento sí pues va a tener un peso, pero no puntos como tal, ¿verdad? Alba, respecto a eso yo tenía una duda. ¿Alguien que esté participando en las mesas de votación, o sea, que vaya a participar en todo eso de las mesas de votación, puede participar también en ser observador? O sea, ¿o habría algún problema? Fíjate, Meli, qué bueno que preguntas. Yo también hice la pregunta porque en alguna ocasión de mi vida yo fui fiscal de mesa y entonces me explicaban de que un fiscal de mesa y un observador no realizan la misma actividad. Un fiscal de mesa está todo el día en la misma mesa viendo quiénes llegan a votar a esa mesa y el observador va a tener la posibilidad de moverse de una mesa a otra, de un centro a otro, ¿verdad? Puede tomar fotografías, no obviamente de una persona que está votando, ¿verdad? Pero sí del panorama que se está viviendo en general. Entonces, supongo yo que si participas como fiscal, no puedes participar como observadora porque son dos trabajos bien diferentes. Ok, gracias. ¿A las órdenes? Anda, Bárbara. Hola, disculpa. Y nos pondría, me imagino, en un lugar cerca de nuestra casa o donde o sea, me imagino, nos va a tocar algo así, ¿no? Fíjate, Bárbara, que sí, de hecho ya lo había mencionado, ya lo mencionó también el licenciado Chocón y la licenciada Sonia. Que yo no estuve, fíjate. Te comento, si los que vayamos a participar, sí nos van a ubicar preferentemente en el área por donde nosotros vivimos, ¿verdad? Te pongo de ejemplo mi caso, yo vivo en San Juan Zacatepeques, pero no voto acá, yo voto en la ciudad. Entonces, en mi caso, yo creo que yo tendría, si quiero participar, tendría que avisar que yo voto en la ciudad para que me pongan por allá cerca, porque eso sí, los observadores tienen que ir a votar a la mesa que les corresponde por el padrón electoral, ¿verdad? Ya aparecemos en un padrón electoral, entonces no podríamos votar en otro lugar, como lo hacen los fiscales. Los fiscales sí pueden votar en el padrón de la mesa donde están ejerciendo como fiscales. Entonces, sí, dijeron que nos iban a ubicar cerca de donde vivimos. Están pidiendo 4,000 alumnos que vayan como observadores para ponerlos alrededor de todo el país. Entonces, pues queda en la decisión de cada uno participar o no. Yo a mí sí me interesa, ¿te confirman el chat? Sí, me escribes y me dices, mira, sí, ya me decidí, ¿verdad? Y aparte, ahí en el grupo yo les mandé, creo que es en una presentación de PowerPoint, que ahí está el enlace donde se van a inscribir. Yo no lo voy a inscribir como tal, sino que yo solo necesito tu dato. Ya me inscribí para ponerte en un listado.
Ah, bueno, está bien. En un rato lo hago y te aviso. ¿Viste? Muchas gracias. Muy bien, para servirte. Ya, chicos, hoy sí. Ya la escuchamos súper bien, licenciada. Ajá, bueno. Bueno, entonces, allá a lo lejos escuché la información que estaba dando Alba. Entonces, vamos a continuar. Vamos a analizar la exposición de sus compañeros. Si nos da tiempo, expone el otro grupo, si no lo hace el otro sábado, porque me interesa. Miren, no quiere que trabajemos hoy, me viene otra vez. Vamos a hablar sobre el trabajo de la revista digital que ustedes van a hacer como parte de la evaluación final, ¿verdad? Entonces vamos a comentar este tema. Sus compañeras pues exponían sobre la colonización, pero mi pregunta sería, no solo para ellas, sino que para todos los que escuchamos y los que ya se trabajó ese tema antes de, ¿en qué consiste la colonización? ¿O qué es la colonización? Porque no escuché así como que la definición en el grupo, entonces partamos de ahí. ¿Qué es la colonización? ¿Ustedes han escuchado ese tema? ¿Sí, Bárbara? Bueno, la colonización, una algo de lo que es, pues como dice la palabra, colonizar, ¿verdad? Que llegaron al lugar, pues podemos decir a hacer sus colonias, podemos decir, ¿verdad? A vivir, pues, a hacerlos a su manera, no sé cómo, a llenar el territorio, como dice, ¿verdad? A dominar y a llenar el territorio, porque a fin de cuentas eso es lo que querían ellos, dominar, ¿verdad? Como dicen, expandir España, ¿verdad? Eso es lo que quisieron y pues vinieron a hacer sus colonias aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si nos deja trabajar. Ya decía su compañera que era formar las colonias en el territorio guatemalteco, ¿verdad?
Por aquí vi un mensaje, vamos a ver, decía que la colonia es dominar un territorio, tiene parte de la dominación, ¿verdad? Porque la colonización se dio con la repartición del territorio, no solo guatemalteco, sino que todo el territorio americano, ¿verdad? Entre los reyes, entre los europeos que formaban la hueste. Luego también se da la repartición, ¿verdad?, de las tierras en América para que las trabajan. Entonces de ahí es donde surge la colonización. La colonización se dio en dos periodos, desde el momento de la conquista, que ya sabemos que fue ese proceso violento de sometimiento, de esclavitud de la población indígena, y luego la etapa de la colonia, donde ya se establecieron como pueblos, colonias, ¿verdad?, para poder dominar de forma más fácil y administrar el nuevo mundo o los nuevos terrenos de los nuevos dueños españoles. Pero ahora acá la pregunta sería, ¿por qué para los reyes españoles era importante la colonización? ¿Por qué para los reyes era importante la colonización? ¿Por qué creen ustedes que para los reyes era importante la colonización? ¿Sí, Samantha? Gracias, licenciada. Creo que, bueno, primero como señal de fortaleza, considero yo, porque de cierta manera, pues ellos, antes que la riqueza, ellos buscaban el poder y el nivel, ¿verdad?, de sentirse más poderosos que otros gentes. Entonces, cuando ellos ganaban o colonizaban cierta región, se iban haciendo más poderosos, ¿verdad? Porque de cierta manera la colonización, ellos llegaban, como decía la compañera Bárbara, llegaban, se sentaban, agrupaban personas y ya los volvían hacia ellos, entonces se iba fortaleciendo de cierta manera también, digamos, los hombres que ellos tenían a su favor, ¿verdad? Entonces, creo que eso de beneficencia era el rango, ¿verdad? Que ellos tenían como la fortaleza y el poder que tenían y la riqueza, ¿verdad? Así es, Samantha. Muy bien, Samantha. Era el poder. Y además de ese poder, seguir explotando, hacer más fácil el repartimiento y la encomienda, ¿verdad? Porque a través de las pequeñas colonias iban a tener control para poder explotar a los nativos y hacer producir a las tierras. Porque ahí en la exposición escuchaba yo que decían, ¿verdad?, que en España había mano de obra calificada, pero no habían terrenos. En cambio, aquí había terrenos, pero no mano de obra calificada, ¿verdad? Porque nuestros nativos eran un pueblo que se estaba desarrollando y vivían felices y con grandes progresos a su civilización. Pero con la colonización viene la implementación del traje, pero me gustaría saber cuál fue el objetivo de implementar los trajes tan hermosos y maravillosos que tiene nuestra población maya, porque su compañera solo habló, ¿verdad?, cómo era la vestimenta de los nativos al inicio de la independencia, al inicio de la conquista, pero ¿por qué se dieron esa variedad de trajes que ahora podemos observar en nuestro bello país? Para diferenciar a cada pueblo, dice Lourdes, muy bien. ¿Qué más le podemos aplicar o agregar a eso? ¿Sí, Bárbara? Por lo mismo, licenciada, pues vinieron a ubicarse aquí y toda su cultura querían implementarla aquí, ¿verdad? Y pues como usted dice, esos colores tan hermosos, la forma de la ropa, pues es parte de su
de su vestimenta y lo implementaron aquí para que, como dice, marcar territorio, ¿verdad? ¿Verdad? Para decir, estoy aquí presente, ¿verdad? Y entonces su cultura nos la trasladaron y pues aquí estamos, ¿verdad? Así es, Samantha y luego Leti. Gracias, licenciada. Creo que ahí se me comparte un poquito porque pues, yo conocí a una persona, ¿verdad?, que le gustaba mucho el tema de historia y justamente era española. Y ella me comentaba pues que cosas que estudió, ¿verdad? Realmente, o sea, ellos no tienen un favoritismo por trajes y por vestimentas, por colores. Creo que eso ellos lo pudieron ver como entre la riqueza que nosotros como, o sea, nuestros antepasados indígenas, ellos podían ofrecer. Entonces creo que ahí fue donde ellos tal vez se les ideó, ¿verdad? La manera como, bueno, ellos hacen este tipo de material, hacen ese tipo de vestimenta, entonces podemos dar a que ellos hagan de esa manera para que ellos diferenciar de este grupo con el otro, ¿verdad? Es lo que podemos más o menos investigar. Muy bien. Irma. Sí, licenciada, en la vestimenta también está plasmado lo que son las figuras de ellos, porque a través de ellos sus hilos de colores hacen como dibujos, son significados para ellos. Digamos aquí en lo que es el área de Santiago Atitlán, ellos en sus blusas dibujan pájaros, dibujan figuras en la blusa y significa toda la vivencia que ellos han tenido por años. Así es. Leti. Buenas tardes, licenciada. Para identificar cada indígena por la encomienda que ellos hacían, ¿verdad? Así los identificaban más fácilmente. Así es, ¿verdad? La elaboración de los nuevos trajes, porque ellos solo vestían los sayos, las mujeres, ¿verdad? Y los hombres el taparrabos, era esa la finalidad, que a los indígenas no les gustaba vivir en una población pequeña, no que les gustaba vivir dispersos, ¿verdad? Entonces se les escapaban, pero como todos se vestían igual y tenían las mismas facciones, era difícil para el encomendero, ¿verdad? Reclamarlos, ¿verdad? Y llevarlos nuevamente al pueblo. Entonces de ahí es donde surge hacerle un traje a cada pueblo para poder identificarlos. Y los españoles pues los vistieron y les trajeron por aquí al lado de Totonicapán. Hay un pueblo que usa una chaqueta así como que muy, muy española, ¿verdad? Pero ellos trajeron esa idea, no los vistieron igual que ellos, sino que de otros pueblos de Europa, ¿verdad? Traían la idea para poderlos vestir, pero ellos, por lo menos en eso dijeron nuestros antepasados, no, ¿verdad? Somos tejedoras y nosotros vamos a impregnar nuestro sello personal y mezclaron esos colores tan hermosos, esa variedad de hilos para formar sus trajes y como decía por ahí Irma, ¿verdad? Ya simbología que los identifica como pueblos, como parte de su nahualismo, como parte de la vivencia cultural. Así es como surgen los nuevos trajes típicos de cada uno de los pueblos que forman hoy nuestra bella Guatemala. Hablaban también de la religión y de la creencia, ¿verdad? Que ahí fue donde más afectaron a nuestra población indígena. Pues recuérdense que ellos eran politeístas y la religión esa era una de justificar la guerra, ¿verdad? El no aceptar el evangelio, el no ser católicos en esa época. Entonces, la religión realmente fue un golpe muy duro para nuestro pueblo porque los obligaron a tener otras creencias que supuestamente lo lograron. Ya vimos a Fray Diego de Landa, ¿verdad? Que supuestamente lo lograron porque
los españoles se quedaron así como horrorizados al ver, ¿verdad? Algunos templos pintados con sangre seca, de ver los sacrificios humanos que hacían, pero no, ellos no tuvieron temor ni se horrorizaron de ver las tragedias y las masacres que ellos provocaron en nombre de la religión y en nombre de la ambición, ¿verdad? Porque la religión fue un pretexto, ¿verdad? Pero más que todo la ambición. Y por eso se dice que fue fácil, ¿verdad? Cambiarle la ideología al indígena, porque crearon imágenes como la Virgen María, la imagen de Jesús, de los diferentes santos que hay, ¿verdad? Entonces fue fácil cambiarle la ideología. Pero ellos eran muy inteligentes y aparentemente fue fácil, pero a escondidas seguían haciendo sus ritos, ¿verdad? Sus sacrificios, seguían haciéndolo, ¿verdad? Ya lo vimos con Fray Diego de Landa. También ellos hablaban sobre las creencias y ahí me gustaría que platicáramos un poquito. Ellos mencionaban varias creencias que se tienen desde la época prehispánica, desde la época de nuestros antepasados y que todavía nosotros como guatemaltecos las seguimos cultivando, ¿verdad? No sé cuál, por ejemplo, aquí en mi pueblo, les comento, cuando yo iba creciendo, ahora ya no, ¿verdad? Pero cuando yo iba creciendo, yo escuchaba que cuando alguien se casaba, ¿verdad? Era todo un ritual. Otro día dicen que se levantaba al tanto el hombre como la mujer amarrados de la cabeza, ¿verdad? Bien envueltos y solo les daban de comer caldito de pollo, ¿verdad? O de gallina, ¿verdad? Porque se habían perdido muchas fuerzas, habían que recuperarlas y no se bañaban no sé cuántos días, ¿verdad? Que era parte de las creencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra creencia o cuál han visto ustedes que se practica? ¿Sí, Minor? Sí, ahora tarde. Fíjese que yo he escuchado y cuando estaba leyendo de lo que las mujeres al entrar a la pubertad que no se pueden subir a un árbol de fruto porque el árbol deja de dar frutos. Y hasta el día de hoy sigo escuchando en algunos lugares que le dicen a las mujeres o a las niñas, no se suban al árbol porque si no se va a morir, por ejemplo, un árbol de aguacate. Ya no va a dar aguacates. Exacto. Y aquí en mi pueblo se sigue practicando la misma ideología, ¿verdad? Ninguna de las mujeres nos podemos subir a un árbol porque arruinamos al pobre árbol, ¿verdad? Otra, aquí ya en el pueblo no se ve mucho, ¿verdad? Pero en otras aldeas sí se ve mucho lo que decían sus compañeras, ¿verdad? Que el hombre va hasta adelante y la mujer atrás corriendo, ¿verdad? Detrás y qué feo se ve, ¿verdad? Hoy no queremos ir las mujeres a la par, ¿verdad? Porque somos iguales, tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese? Y todavía en algunas de las aldeas acá donde yo vivo en Santa María, Izhuatán, Santa Rosa, todavía se practica eso. El hombre va hasta adelante y la mujer atrás como que es perrito detrás de él, ¿verdad? Pero ahora vimos que hay un significado. ¿Y cuál es ese el significado? Sus compañeras lo expusieron ahí. En que las mujeres tienen un poder, ¿verdad? Para debilitar y para ay, se me fue la palabra, para cambiarle la mentalidad al hombre, ¿verdad? Entonces, para evitar ese proceso, ¿verdad? Es que la mujer se queda atrás, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Que tenemos poderes sobre los hombres, tenemos, ¿verdad, mujeres? Ay, sí, dice, va, no, dice Minor. Es broma, oye. Sí, Leti creo que fue la que levantó la manita, por ahí alguien la levantó, pero la mano, ¿la bajó? Siempre. No, yo solo le dije que sí. Bueno, ¿algo otra creencia? ¿No? Bueno, ahora chicos, también ellos nos hablaron de las instituciones que se crearon en América a través de la colonización. Y dentro de estas instituciones ellos nos mencionaron el repartimiento y las encomiendas, las capitulaciones, pero que eso ya lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? Entonces no me voy a enfocar mucho ahí porque vimos que el repartimiento pues era ahí sí que darle al rey y a los conquistadores, ¿verdad?
una enorme cantidad de tierras con una cierta cantidad de indios encomendados para que se las trabajaran y se las hicieran producir y además de eso pagar el tributo. Pero fíjense que eso lo van a ver en el otro curso. Pero el gobierno, los reyes, cuando establecieron las colonias en América y en Guatemala, dejaron una gran cantidad de tierras. A esas tierras les llamaban tierras comunales, ¿verdad? Establecieron los pueblos y tierras comunales, y estas tierras comunales les servían a los indígenas para poder ir a hacer sus siembras allí, ¿verdad? No pagaban renta ni nada, pero y poder tener sus animales. Y de esa misma producción que ellos sacaban, tenían que pagar el tributo a los encomenderos, ¿verdad? Y a los reyes, ¿verdad? Además del trabajo forzado que hacían para trabajar las tierras de sus amos. ¿Sí, Minor? Sí, licenciada, hasta tenían una cantidad de ciertas personas que debían de vivir en cada comunidad, por decirlo así, para darle ese tributo a la corona. Exacto, así es, ¿verdad? Y entre más tierra o más grande era la colonia, más entrada para el encomendero, ¿verdad? Entonces el encomendero no quería uno o dos, sino quería muchos para poder tener varias entradas y tener el servicio también de los indígenas en sus nuevas propiedades, ¿verdad? También ellos nos hablaron de los mandamientos, ¿verdad? Y fue una institución que se creó en América porque fue iniciativa de los frailes de esa época, especialmente de Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Pero ¿en qué consistía este proceso de los mandamientos que tienen que ver con las leyes de 1542? ¿A qué se refieren los mandamientos que tienen que ver con las leyes o ordenanzas de Barcelona de 1542? A pesar de todo, ¿verdad? Los reyes españoles trataron de cuidar un poquito a los indígenas, ¿verdad? Porque los reyes llamaban a los indios sus ahijados, ¿verdad? Así los llamaban, ¿verdad? Los ahijados, ¿verdad? Hijos, ¿verdad? Pero imagínense qué hijos, ¿verdad? Porque a pesar de apadrinarlos, les quitaron todo, ¿verdad? O nos quitaron todo porque estamos viviendo esa dura realidad nosotros también como guatemaltecos. Entonces los mandamientos era de ver el sufrimiento y la esclavitud que sometían a los indios o a los indígenas. Entonces se empezaron a crear estas leyes de 1542 o las ordenanzas de Barcelona que consistían en que ya no iban a explotar tanto al indio, sino que se le iba a dar porque el encomendado o los dueños de fincas se los podían llevar a trabajar a caballerizas, pero tenían que recibir cierto pago, ¿verdad? Que ya no fuera de gratis todo, ¿verdad? En eso consistió la ley de 1542, ¿verdad? Que tiene también o que puede ser identificada como la ley de los mandamientos, ¿verdad? Donde ya se le tenía que dar una cierta paga a los indígenas, porque ellos no tenían dinero, ellos solo trabajaban y daban, pero no recibían nada, ¿verdad? Y también se crearon otros espacios para llevarlos a trabajar a carreteras y a fincas, ¿verdad? Que no se les hacía ningún pago, pero sí se les tomaba en algunos días de la semana para poder crear las nuevas carreteras de América y de Guatemala. Y con esto también aparecieron lo que son la Real Hacienda, ¿verdad? Que la Real Hacienda era la posesión de tierras que tenían los reyes, ¿verdad? Pero los reyes eran insaciables, ¿verdad? No les llegaba, ellos siempre querían dinero, a pesar del oro y de la plata que llevaba y de los tributos en granos, ¿verdad? Y del pago que recibían, ellos querían más, entonces implementaron otros mecanismos para la solvencia económica y dentro de estos está el papel sellado.
¿Será que actualmente, en la modernidad, en la actualidad, seguimos utilizando papel sellado? ¿Dicen ustedes, se utiliza papel sellado? ¿Queremos hacer un documento y para que sea más legal? Sí, Irma. Irma. Sí, licenciada, aún se utiliza para documentos importantes. Exacto, ¿verdad? Y está a través de esta parte de No la sé si parte... estoy equivocada, pero en lo jurídico Ah, exacto. Ahí estamos, ¿verdad? En la parte jurídica. Sí, licenciada, le decía que aún se utiliza en lo jurídico. Si no estoy equivocada, licenciada. Así es, Irma, ¿verdad? El papel sellado se sigue utilizando y tenemos que pagar por eso, ¿verdad? Pagamos para que nuestros documentos tengan validez, tengan legalidad, ¿verdad? A los licenciados, etcétera, para que tengan validad y esto va ocasionando un aporte. La única diferencia es que antes iba para la corona, ¿verdad? El tributo, la alcabala también se dio, que la alcabala era un impuesto que se hacía entre los colonos, entre la compra y bienes y traspasos de bienes y de herencias, ¿verdad? A esto se le llamó alcabala. ¿Sí, Luis? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo creo que hoy en día ya no se utiliza el papel sellado, creo. Fíjese, yo creo que ya como que lo sacaron del mercado. Creo que se está usando el papel español, me parece. Sí, pero cuando nos referimos al papel sellado es a que creo que también le dan validez, ¿verdad? Como legalidad para un traspaso de un bien inmueble. Por ejemplo, ¿verdad? Usted va dentro del área jurídica, trae sellos especiales, ¿verdad? Que avalan la validez o con un licenciado para compra de un terreno, por ejemplo, ¿verdad? Es un papel sellado que se los dan con sellitos, ¿verdad? Entonces, esa modalidad sigue latente en nuestro país a través de ese proceso histórico. Carlos. Sí, estimada, por ejemplo, como los timbres que le ponen a las compraventas, ¿verdad? Así es. Siempre ponen unos timbrecitos, por cada timbre le cobran a uno casi 1,000 quetzales. Exacto, ¿verdad? Entonces, muchos de los impuestos que se pagaban actualmente se pagarán en la actualidad, solo que con otro nombre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pagarán impuestos ya no al rey, sino que al gobierno, para que el gobierno haga obra pública en bienestar de nosotros los guatemaltecos? Sí. Sí, ¿verdad? A través de nuestros impuestos. ¿Qué impuestos pagamos en la actualidad como guatemaltecos? El UCI. El UCI, el IVA, ajá. El IVA. Ah, el IVA, muy bien. Boleto de ornato. Boleto de ornato. Los antecedentes penales, no sé si van por ahí. ¿Cuál, perdón? Los antecedentes penales y policíacos. Ajá, antecedentes penales y policíacos. La tarjeta de circulación, ¿verdad? Tenemos que pagarla, si no, nos los quitan. Entonces hay muchos impuestos que cambiaron de nombre, pero que aún seguimos pagándolos y que estos impuestos llegan al gobierno para que haga obra pública. Al contrario, en el proceso de la colonización, estos impuestos se iban para los conquistadores y para los reyes de España, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos en un país empobrecido, porque desde el inicio de la conquista nos dejaron empobrecidos porque quitaron todas estas tierras y lamentablemente los gobiernos que han ido
en el desarrollo del proceso histórico de nuestro país, ninguno se ha preocupado realmente por la educación, ¿verdad? Porque la educación es el cambio, no para hacer riquezas, pero sí para cambiar las condiciones de vida, de pobreza, de desnutrición y de discriminación que se vive en el país. Entonces, ¿qué nos deja este tema el día de hoy? ¿Qué nos deja, qué reflexión les deja a ustedes este tema? ¿Qué enseñanza, qué opinión les deja este tema? Bueno, estimada, yo puedo opinar, ¿verdad? De que con esto va aprendiendo uno, ¿verdad? Cómo nos han ido esclavizando, ¿verdad? A través del sistema que nos imponieron, ¿verdad? Porque antes de que vinieran los españoles, me imagino de que también se rendía algún tipo de tributo, pero era más sencillo, era algo más cómodo de hacer a la esclavitud, ¿verdad? De que fuimos forzados, ¿verdad? Y muchos se preguntarán por qué el día lunes nos tenemos que levantar temprano, ¿verdad? Y ir a un trabajo. Es por ese sistema, ¿verdad? Que hasta el día de hoy lo tenemos, ¿verdad? Impuesto. Eso es lo que puedo opinar. Así es. Bueno, chicos, entonces hasta acá nos vamos a quedar con la clase. El otro grupo, perdón, que no va a exponer, pero se dan cuenta que hay situaciones que uno aunque no las tiene planificadas. Por ejemplo, la lluvia, ¿verdad? Que nos quitó ese tiempo que no podíamos hablar. Entonces lo vamos a dejar hasta allí. El otro grupo expone el otro sábado. Y el resto, el tema que nos queda pendiente, que lo vamos a trabajar juntos, va a ser, anoten ahí, los pueblos de indios y la estructura social. O se los envío en un documento a través de sus enlaces. ¿Se los envío mejor? Va. Entonces, ¿qué van a hacer con esos temas? Son los últimos 2 temas. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a investigar y van a leer. En el libro de Francis Polo están. Lo único que están así como que desordenados y nosotros tenemos que leer y clasificarlo, ¿verdad? Ahí están. Y si no, pues ustedes buscan otra bibliografía y la leen y tienen sus ideas principales. El otro sábado yo les doy la dinámica de cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Ya lo trabajamos juntos. Esa va a ser el trabajo. Ya no es un trabajo de que me lo van a subir, sino que lo vamos a trabajar acá dentro de la clase, ¿verdad? Además de eso, por aquí tengo, ay, ¿dónde se me perdió mi libro? Ahí ya tengo yo todo lo que es parte de su zona, pero ya estoy incluyendo actividades que van a la parte de la evaluación final. Por ejemplo, ¿verdad? Ya tenemos la revista que va para la evaluación final, que tiene un valor de 15 puntos, otros 15 puntos que los vamos a trabajar a través de actividades, ¿verdad? Para llegar a los 30 puntos. Entonces, yo les voy a dejar una hojita de trabajo sobre el tema del día de hoy, ¿verdad? Pero son preguntas analíticas, porque lo que quiero es conocer sus opiniones. Entonces, quiero que sean con sus propias palabras, ¿verdad? Ustedes ya leyeron, resumieron, saben de dónde está, pueden volver a releer, ¿verdad? Y hacerlo. Pero si solo viene copia y pega, ¿verdad? Del texto, ¿verdad? Yo no se los califico, entonces lo hago ver desde acá, porque lo que quiero es su opinión, que esté con sus propias palabras, ¿verdad? A veces creen que a uno lo engaña. Por ejemplo, en una hoja de trabajo que tenían por ahí pendiente, me encontré 3 igualitas.
Fíjense que se comparten. Entonces, y por algunos creo que les hice allí la observación. Entonces, para la próxima, lo que voy a hacer en este caso de esta hoja de trabajo, si algo me viene igual, solo le voy a poner puntos la primera que encontré, a la otra lo dejo 0. O también lo que puedo hacer es dividir el punteo entre las dos, porque entre las dos lo hicieron, ¿verdad? Porque este trabajo es individual. Entonces, por favor, para evitarse complicaciones, háganlo ustedes, trabajenlo ustedes. Es individual porque la evaluación, para que sea objetiva, tiene que ser individual. Entonces, esta hoja de trabajo es individual, que es sobre el desarrollo de este tema y como unas 2 del otro tema, porque yo ya la tenía preparada, ¿verdad? Pero como no lo desarrollamos, ¿verdad? Entonces ustedes investigan y las contestan, por favor. Yo se las voy a subir allá a plataforma, no se las he subido, solo la tengo acá, se las voy a subir para que ustedes me la puedan contestar y ya saben ustedes que va para la parte de la evaluación final. Sí, Carlen. Licenciada, disculpe, estaba viendo que hay otra tarea de una revista, creo yo que es. Es lo que les estaba hablando. Eso está desde la semana pasada, pero ya no me dio tiempo de hablar. Me imagino que los que son curiosos y observadores ya revisaron las instrucciones, ¿verdad? Ahí está la revista, los lineamientos que ustedes deben de seguir. Ahí les dejé algunos textos de cómo ustedes pueden empezar a organizar la revista. Esta sí va a ser en grupo, ¿verdad? Una revista, hablemos de una revista cualquiera. ¿Qué encontramos en una revista? ¿Sí, Leti? Primero encontramos la portada, luego encontramos varias crónicas, varios chistes, ideas. Pueden haber chistes, crónicas, portada, el nombre de la revista, ¿verdad? ¿Cómo se llama, verdad? Los colores y los textos, ¿cómo van? ¿Cómo van los textos de la revista? ¿En columnas? En columnas, exacto. No es que solo está ahí como un documento cualquiera, va en columnas. Además de eso, combinación de colores, ¿verdad? Tiene que ser llamativo. Otra es los títulos, ¿verdad? Llamativos, pero siguen el mismo estilo de letra, a diferencia del periódico, que hay una mezclanza de tipos de letra, ¿verdad? Entonces, en columnas, ¿qué otra cosa lleva? Ilustraciones. ¿Las qué? Ilustraciones. Ilustraciones, la editorial, ¿verdad? Editorial tal y tal, el número de página. ¿Qué más? ¿Sí, Luis? Índice. Índice, ¿qué más? Opiniones, ¿verdad? Entrevistas a personajes. Entonces, ustedes pueden ser de lo que ya trabajamos, colocarlo, hacer una pequeña opinión, un análisis y el nombre de quién está dando la opinión, el análisis, etcétera. Hay juegos como crucigramas, sopa de letras, ¿verdad? Entonces, todo eso lo van a hacer ustedes para armarme la revista en grupo, ¿verdad? Va a ser una revista digital. Pero esos juegos y esas dinámicas y esas entrevistas, ¿sobre qué temas van a ser, chicos? En las instrucciones dice que sobre las unidades, ¿verdad? Que hemos trabajado. O sea que si van a hacer juegos, por ejemplo, opiniones o hechos o sopas de letras, van a ser, como estamos hablando de una revista didáctica, del tema de historia, ¿verdad? Porque es para recapitular, ¿verdad? En una revista cualquiera pues encontramos de otro tema, pero en nuestra revista va a ser de historia. Y esta revista es una recapitulación porque dentro del proceso didáctico, ahorita no llevan ustedes didáctica, pero dentro de la didáctica se habla que hay que recapitular la clase y que la recapitulación se puede dar al inicio de una clase, se puede dar al final de una clase, se puede dar al inicio de una evaluación, ¿verdad? O al final de la evaluación, y que la recapitulación la puede hacer el docente, la puede hacer el alumno o la podemos hacer
puntos, ¿verdad? En este caso, la recapitulación que va a servir para evaluación la van a hacer ustedes a través de una revista, ¿verdad? Y la van a hacer de todos los bloques, o sea, de los 5 bloques, ¿verdad? Ahí encontramos toda la recapitulación de nuestro curso en esta revista, ¿verdad? De los 5 bloques, ¿verdad? En grupo. Entonces, que lleve todo. Yo ahí les dejé algunos ejemplos. Ustedes pueden investigar más, ¿verdad? De cómo empezar a elaborar la entrevista en grupo. La entrevista, perdón, la revista. Ya me perdí yo también. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces le pido de favor, porque los otros grupos no me han enviado y otros no han ocupado diapositivas, al grupo que expuso hoy, si me puede enviar las diapositivas con su alumno, con el alumno enlace, para que yo pueda subírselas a plataforma. Así ustedes tienen la información y ahorita de una vez les voy a subir la hojita de trabajo, ¿verdad? Les pregunto a ustedes porque ustedes son los que manejan su tiempo. Ya estamos al día con las calificaciones, ¿verdad? Solo estoy ahí pendiente de terminar de calificar si es que lo arreglaron y lo volvieron a subir, lo del libro plegable, ¿verdad? Solo eso me falta. Ya luego ya estamos al día con las notas, ¿verdad? Ya solo me falta que calificar la tarea que subieron hoy, ¿verdad? Esta hojita de trabajo y lo que nos sigue en estos sábados, pero ya vamos pendiente con la zona, ¿verdad? Entonces conmigo van a hacer una zona, vamos a ver, ahorita les digo exactamente, van a hacer ustedes una zona de, vamos a ver, a 70, que es la zona, le vamos a quitar 20, 30, 35, ¿verdad? Conmigo van a tener una zona de 35, ¿verdad? Para que ustedes ya puedan ir viendo si ya llevamos los 35, ya estamos llegando a los 35 puntos. ¿Por qué 35 puntos? Porque los otros 35 son de investigación, de extensión y de portafolio, que todavía está pendiente que me la pase, ¿verdad? Entonces, la actividad que vamos a tener ahora de esa hojita va para la evaluación final. Marlene me pregunta del libro. Acabo de decirles que yo ya se los había calificado desde el sábado anterior, ¿se recuerdan? Pero no los califiqué todos porque muchos no cumplieron con los lineamientos, ¿verdad? Y les dije que lo hicieran nuevamente y que me lo subieran. Pero no he calificado o no he recalificado esa tarea. Entonces, en esta semana yo verifico a ver si lo subieron, si lo arreglaron, porque muchos solo me subieron imágenes y yo con imágenes no puedo ver solo nada. Tengo que ver el video donde me enfoque en el texto y ver cómo quedó el libro, ¿verdad? Que era lo que le faltaba a la mayoría. En otros casos solo fue que me mandaron un link y no me dieron el permiso para poder verificarlo. Entonces, en esta semana termino de ver las otras actividades que teníamos pendientes, ya están calificadas, ¿verdad? Entonces, empiecen a trabajar en su revista como grupo, organícense, vean, piensen en quiénes van a ser los editores, cuál va a ser el nombre que le van a dar a la revista, cómo va a ser la portada, la imagen, los colores, cómo lo van a empezar a realizar, ¿verdad? Entonces, chicos, nos vemos el otro sábado, primero Dios. El otro sábado expone el último grupo, que todavía me falta que pasar, esa es la nota que me falta que pasar, pero hasta que todos se expongan, ¿verdad? Entonces, nos vemos el otro sábado. Bendiciones, que descansen. Igualmente, licenciada, muchas gracias. Bueno, Gracias, licenciada. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciada.